¿Qué tal? En este video vamos a hablar de este proyecto full stack que consta de una página para un diseñador, en la que la particularidad es que el diseñador puede subir sus imágenes y borrarlas a placer mediante un sistema de login, ¿no? Para que este pueda tener, digamos, sea el único que pueda tener esos permisos. Bien, este diseñador tiene sus propias credenciales para poder manejar esta aplicación y yo tengo las mías para poder testear. Así que este sería un ejemplo de cómo podríamos subir las imágenes. Como se darán cuenta, tenemos secciones para los distintos tipos de producto que este diseñador crea. Las imágenes básicamente tienen un título, una descripción y además de la imagen en sí tiene también un link de redirección, como estarán viendo. Bien, para registrarnos daríamos acá y lo que hacemos es completar nuestras credenciales y seríamos redireccionados, si son correctas obviamente, al panel de administrador, donde también veríamos las cosas que subimos, ¿no? Entonces, para subir una imagen daríamos acá, pondríamos un título, una descripción, un enlace de redirección para que la imagen pueda llevarnos a otra red social donde explayemos más sobre el proyecto, y la sección donde queremos que la imagen se inyecte. En este caso la voy a inyectar, por ejemplo, para que sea en otra sección, en logotipos, que sería hasta abajo de todo, si no me equivoco. Bien, elegiríamos nuestra imagen de manera local. Yo en este caso tengo esta preparada. Le daríamos en subir y deberíamos ser redireccionados al panel de administrador nuevamente con la imagen ya cargada. ¿Cómo sería este caso? Bien, también podemos eliminar la imagen. Cuando nosotros le damos a este botón, cambia el estilo de las imágenes y aparece un espacio para poder utilizar de checkbox, ¿no? Podríamos chequear esta y confirmar la eliminación. En este caso voy a borrar la que acabo de subir. Entonces le doy al check, confirmo la eliminación y acepto este alert. Bien, si yo actualizo la página, no la veríamos más. Así que básicamente el stack de esta aplicación es: para el front HTML, CSS y JavaScript, y para el back tenemos C# con Entity Framework y alguna librería para manejar el hashing de las contraseñas y todo eso. Para este caso vamos a hablar un poquito sobre la conexión entre el frontend y el backend de la aplicación. Y me gustaría empezar por, digamos, los scripts del front que considero más críticos para el funcionamiento de la misma. Y elegí el del logueo principal, donde el usuario inserta sus credenciales. En este caso el único usuario que habría sería el administrador. Y el script donde se inyectan las imágenes, porque es el único que, digamos, tiene una lógica diferente a los demás, que el otro que tenemos es, por ejemplo, para poder validar la subida de imágenes, ¿no? Que es una lógica muy similar a este. Obviamente, como esto es JavaScript puro, la lógica que seguimos es tomar todos los eventos, escuchar todos los eventos y los campos que tengamos en el frontend, en el cliente, validar esos datos y hacer llamados a las APIs. Esto es todo lo que hacemos. En este caso particular utilizamos credenciales porque queremos mantener la sesión del usuario en el navegador y después, bueno, validamos en caso de error, etc. En este caso específico lo que hacemos es, una vez que esta validación ocurre y que el backend nos devuelve un success, el backend devuelve códigos de estado en los controladores, después lo voy a mostrar. Lo que hacemos es ser redireccionados hacia la ventana de administrador. Esto tiene sentido porque lo que estamos haciendo es loguearnos con credenciales y tener un permiso distinto al que tendría un usuario común, ¿sí? Bien, en el caso de la inyección lo traje porque la lógica es un poco diferente. Acá fíjate que lo que hacemos es escuchar el evento de tener cargado el DOM, de tener cargado la ventana, digamos la vista. Y instantáneamente estamos haciéndole llamados al endpoint del pedirle las imágenes a la base de datos. Bueno, este endpoint justamente revisa en cada instante que estemos qué archivos tiene la base de datos guardada. Y en caso de que tenga archivos, traemos los datos, ¿no? Validamos el código que nos devuelve, el mensajito que nos devuelve la base de datos. Cargamos en una variable las imágenes. Vamos discriminando por sección estas imágenes que nos llegan y la inyectamos dinámicamente, ¿no? La sección que no tenga imágenes devuelve este mensaje renderizado en el DOM. Bien, después, bueno, mensajes de errores, etc. Para ir comenzando con lo que es el backend, utilicé una arquitectura que se acerca un poco a lo que es MVC, con la diferencia de que las vistas están justamente en la solución que está dentro de Visual Studio Code. Esto se encarga específicamente del backend, esta solución de acá. Así que lo que tendríamos que empezar hablando es de estas 5 capas. Esta es la primera, que es la de contexto, la de modelos, los repositorios, los controladores y el servicio. Bien, la capa de contexto lo único que hace es heredar de la clase DBContext, inyectar
la configuración de esta misma clase. Y lo que hacemos es customizar el método de configuración para poder pasarle la cadena de conexión de la base de datos MySQL. Eso es todo lo que hacemos y además seteamos las entidades que vamos a tener en nuestra base de datos, ¿sí? Utilizando dbset y también acá arriba para evitar uno de los warnings que me salían. Bien, estos eran los modelos. Tenemos modelos de la clase imágenes y el modelo para los usuarios. Estos modelos se ven reflejados en la base de datos. De hecho, como habrán visto, habíamos cargado una imagen. Entonces, si venimos a la base de datos y hacemos un select en las imágenes, lo que tendríamos sería el archivo que está cargado, que se está renderizando en tiempo real, vamos a decirle. Bien. Lo que sigue sería el cómo accedemos a la base de datos. Y esto es una parte que me parece importante para respetar la separación de responsabilidades, ¿no? En primer lugar, lo que utilizamos es implementar el patrón repositorio. Patrón repositorio lo que hace es descargar un poco los controladores y que el acceso a los datos y el cómo hacemos las consultas sea responsabilidad de otra clase. En este caso utilizamos una interfaz que define los métodos que vamos a utilizar y la implementación concreta que tendríamos que empezar por inyectarle el contexto para poder acceder a los métodos de Entity Framework. Y después empezar a definir los métodos más comunes, que son los de añadir las imágenes y los de guardar los cambios. Y las implementaciones de cada una de las consultas a base de datos, ¿no? En este caso estamos pidiendo los IDs mediante los... O sea, estamos pidiendo las imágenes por ID. Este es el repositorio de imágenes. Otra cosa, como tenemos dos entidades, vamos a tener dos repositorios. Uno para las imágenes, otro para los usuarios. Vamos a tener dos controladores, uno para las imágenes y usuarios. Y el servicio que va a ser común a todo, ¿no? Porque el servicio solamente interactúa con la entidad de imágenes. Bien, definimos acá las consultas que le vamos a hacer a la base de datos. Por ejemplo, acá pedimos todas las imágenes, realizamos pequeñas validaciones en caso de que sea necesario. La consulta para borrar imágenes. Y con los usuarios tendríamos una lógica similar. Otra vez inyectamos el contexto. Y acá tendríamos los dos métodos más comunes. Y acá tendríamos el método de validación de usuarios, que es especial en este caso porque como estamos validando credenciales, esperamos recibir estas credenciales mismamente. Revisamos que estén, digamos, dentro de la base de datos, en caso de que no sean nulos. ¿Por qué? Porque tenemos que validar que estén dentro de la base de datos. Porque estos usuarios están hardcodeados, ¿sí? Se están validando contra lo que están en la tabla de usuarios. No es que se están creando en este momento dinámicamente. La lógica de negocio acá es que el usuario ya está en la base de datos mediante un seeder. Y lo que hace este método cuando el controlador se lo pide, cuando el endpoint se llama, es validar en tiempo real las credenciales y permitir entrar o no. Bueno, en este caso revisamos que el usuario no sea nulo. En caso de que no sea nulo, lo que hacemos es validar la contraseña con Bcrypt. Bcrypt lo que hace es, como verán, en la base de datos, si hacemos un select a los usuarios, las contraseñas están hasheadas. Esto es importante porque es una medida de seguridad. Justamente es peligroso que las contraseñas estén en texto plano. Entonces, Bcrypt primero lo que hace es cuando nosotros ingresamos nuestra contraseña en texto plano, por ejemplo 1, 2, 3, 4, la típica, lo que hace es convertirlo en tiempo real a un hash y comparar ese hash contra el de la base de datos. Si son iguales, entonces debería ser el mismo. Te deja pasar. De lo contrario, te va a devolver un error que lo maneja el frontend. Bien, pasamos con la capa de controladores. En la capa de controladores lo que tenemos es la inyección del servicio, la inyección del repositorio correspondiente, en este caso es el controlador de las imágenes, y heredamos de controller base. ¿Por qué heredamos de controller base? Porque los controladores la única responsabilidad que tienen es realizar validaciones de lo que venga del front y devolver un código de estado. Como puede ser en este caso uno de los controladores más extensos que tenemos, que es el de subida de imágenes. Este controlador, utiliza un iActionResult para poder devolver justamente path request, OK, no sé, por ejemplo, not found, etc. Lo que hace es tomar desde el cuerpo de la solicitud todos los datos que recibimos, que esto tendría que ser todos los datos del frontend, validarlos y en caso de que se hayan pasado estas validaciones, llamar al método del servicio. En este caso es algo especial porque estamos validando la entrada de las imágenes.
le mandamos la imagen con los datos y devolvemos un código de estado OK. En el caso contrario, devolvemos un error de conexión o lo que sea. Bueno, en este caso una excepción, ¿no? Bien. Acá lo dividí la clase en dos, utilicé partial classes justamente para hacerlo un poco más, como que esté más separado, una cuestión visual. Este sería el endpoint que borra las imágenes cuando desde el front nos llegan las IDs. Por eso estamos esperando del cuerpo de la solicitud IDs. Y con esto pedimos las imágenes. Bueno, este es el endpoint que se está llamando constantemente del script de JavaScript que dice que es el que inyecta las imágenes. Está constantemente con este endpoint monitoreando si la base de datos tiene o no tiene registros. Si tiene registros, se los envía a al front para que los inyecte en el navegador, vamos a decir, en el cliente. Bien. Este es el controlador de usuarios. Tenemos solamente un endpoint que es básicamente autenticar al usuario, ¿no? Bueno, revisamos que no sea nulo. Y en caso de que el usuario justamente no le falten parámetros o que no haya algún error, utilizamos el método que está en el repositorio. Bueno, y justamente devolvemos, en caso de que la contraseña sea incorrecta, el código de estado de no autorizado. Y al caso contrario devolvemos el OK con el mensajito de éxito. Por último nos quedaría el servicio. El servicio lo que tiene es tener inyectado el repositorio de las imágenes y su propia clase, que es Cloudinary, para utilizar métodos como por ejemplo upload async, creo que es. Bien, tendríamos tres métodos. El primero lo que hace es tomar los archivos mediante solicitud HTTP, crear los parámetros, validarlo y subirlo. Después, con esto, devolver una URL pública, que es lo que vamos a necesitar para enviar la base de datos. Con este método guardamos esa URL pública en base de datos, creamos la parte de la URL pública que, digamos, que se mapea con el modelo y la enviamos a base de datos con estos dos métodos del repositorio. Y con este método lo que hacemos es crear el objeto que mapea con la base de datos también y que guarda el resto de información que se nos envía mediante el controlador. Entonces, creamos el objeto de la base de datos que va a mapear con la tabla de imágenes, con todos sus datos que vienen del cuerpo de la solicitud. Y los guardamos, o sea, los añadimos y los guardamos. Entonces, si nosotros vamos a base de datos, tendríamos que tener el registro tal que así, ¿no? Bueno, eso sería todo.